Hola, hola, buenas noches. Estamos aquí en nuestra tercera clase. Estamos con Rebeca Garay, una compañera excelente con la que tuvimos clases en el biohuerto de la Católica. Una rama muy interesante porque se desprendía de todo lo que era la agroindustria de la academia. Y ella esta noche nos va a compartir todos sus conocimientos sobre el suelo, cómo este se forma, los cuidados que debemos tener para nuestra huerta sin maltratarlo y de forma natural. Así que sin más preámbulos, le quería dar el pase a la Rebe para que se presente también y pueda realizar su presentación. Gracias, Consu. Buenas tardes a todos. Eh, Aquí, como dijo Consu, mucho tiempo yo participé ahí en el biohuerto. Actualmente, primero que todo yo estudié agronomía ahí en la Universidad Católica. Y existe esta organización estudiantil que es Biohuerto, que es una organización autogestionada de los estudiantes estudiantes, mujeres y hombres. Y allí practicábamos lo que es la agroecología. Ahora actualmente, como yo ya terminé mi carrera, y ahora estoy viviendo en otra parte debido al trabajo en el que estoy, ya no estoy participando tanto en la organización, además de que igual están parados por el tema de la contingencia. Pero mucho tiempo participé en ella y hicimos unos talleres que estaban abiertos a toda la comunidad sobre agroecología e iniciativas locales, en donde participó Consuelo y unas 15 personas más aproximadamente, que también quedaron un poco en stand-by porque todo lo que pasó, primero con el estallido social y ahora con la contingencia, al final nunca pudimos terminarlos, pero de todas formas alcanzamos a hacer varias jornadas y entre ellas una en que se trataba el tema del suelo. Así que a continuación voy a empezar a hacerles la presentación del suelo. Bueno, el tema que voy a tratar es suelos e indicadores de calidad. Bueno, primero que todo, quiero partir haciendo un poco más interactivo el taller. Es un poco frío este método que ahora tenemos que utilizar de las videollamadas, así que para hacerlo un poco más cálido, quería preguntarles qué entienden ustedes por suelo. Entonces ahí le voy a pedir ayuda a Consuelo para que me lea las respuestas que van dando. Lo primero que se les venga a la mente. Entonces hay gente que ahí me está respondiendo qué es lo que cree que es el suelo. Bueno, entonces las personas están diciendo varias capas de tierra. Y sí, no estaba la presentación, pero ahora ya está. Sí, ahí ¿Se la ve? puse. Ya. Es que la saqué Sustrato. a ver los comentarios. Dale. El suelo es un organismo vivo, dicen por ahí. Es lo Ya. que pisamos, el hogar de la diversidad. Lugar de diversidad. Sí, el hogar de la diversidad. Sustrato de nuestras plantas, áridos, un organismo vivo. La planicie que puede ser utilizada para distintas cosas. Sustrato se repite, lugar de siembra, piso. Ya. Sí, están súper, la verdad es que todas las definiciones que están dando son súper atingentes, están súper buenas. Eh, yo puse algunas frases que vienen desde la FAO, que dice que un suelo sano es un suelo vivo. Bueno, como ustedes dicen, el suelo es un organismo vivo. Mucha vida alberga el suelo. Hay microorganismos que ayudan a combatir enfermedades de plantas, insectos y malezas. Una persona ahí dijo sobre la biodiversidad, que estaba muy acertada también esa definición, porque un cuarto de toda la biodiversidad que existe en el planeta, entendiendo biodiversidad por si algunas personas no están familiarizadas con ese término,
como, bueno, la diversidad de especies que hay, ya sea de, bueno, especies de organismos vivos en el planeta. Entonces hay mucha variedad de especies en el suelo y un cuarto de todas las especies que existen en el planeta se encuentran en el suelo. Asimismo, en 1 metro cuadrado de suelo forestal se pueden encontrar más de 1000 especies de invertebrados. Y por último, también es importante decir que el 95% de nuestros alimentos provienen directa o indirectamente del suelo. Así que la disponibilidad de nuestros alimentos, depende del suelo, directamente. Bueno, después de esto, voy a empezar a definir un poco y explicar más en detalle lo que es el suelo. El suelo se divide en distintos horizontes o capas que van variando según la profundidad a la que uno estudia el suelo. Desde arriba, desde lo más superficial a lo más profundo, se puede encontrar un horizonte cero primero, en donde se puede ver una capa más superficial, es la capa más superficial del suelo con un alto porcentaje de materia orgánica y donde principalmente se encuentra la fuente de los nutrientes. Después voy a profundizar un poco más en estos términos de materia orgánica y todo eso. Pero igual explicar un poco que la materia orgánica es, por ejemplo, las hojas, todos los restos vegetales, etc. Después de este horizonte cero está el horizonte A, que es la capa de lavado, entre comillas, porque cuando uno aplica agua o llueve, bueno, entra agua al suelo, esta es la primera capa por la que pasa el agua y pasa y después sigue hacia el fondo. Entonces, por eso se dice que es una capa de lavado. El agua infiltra por aquí y como se lava tanto, el color es claro y es pobre en nutrientes, por lo mismo. Después viene un horizonte B, que es una capa de acumulación, donde se acumula todo lo que pasó desde el horizonte A al horizonte B. Entonces, recibe el lavado que proviene del horizonte A y por eso contiene todos los nutrientes que vienen desde el horizonte cero, que era la capa de materia orgánica con nutrientes, y llega al horizonte B. Y finalmente está el horizonte C, que es como el estado menos complejo del suelo, es el que viene directamente desde la roca madre, está en contacto con ella y contiene un alto porcentaje de minerales. Es el primero en formarse. Bueno, inmediatamente abajo de este horizonte C está la roca madre, sin alterar. Bueno, no todos los suelos contienen todas las capas que les acabo de mencionar, porque todo depende de cuán antiguo sea el suelo, cuántos años lleve formándose, de dónde provenga. Entonces podemos ver, por ejemplo, no sé si ustedes ven el mouse, como para poder apuntarles con el mouse. Bueno, en la primera imagen de la izquierda se puede ver un suelo que es más joven, el cual contiene menos horizontes que de los que yo les expliqué recién. El D vendría siendo la roca madre, ¿ya? Contiene el horizonte de la roca madre y un horizonte C, que es el que está en contacto con la roca madre. Y las plantas que podemos ver en la superficie son plantas que requieren menos complejidad de suelo. O sea, son plantas más pequeñas, quizás más rústicas. Después en la imagen del medio se puede ver un suelo un poquito más trabajado, quizás puede ser un suelo más antiguo que el suelo anterior, el cual contiene una capa de roca, está la roca madre en el horizonte D, después viene el C y después viene un horizonte A. Y por último podemos ver un suelo quizás un poco más maduro, donde también se ve un horizonte B, se ve el C, el B y el A. Y la capa de vegetación que está arriba es más compleja de la que estaba en el suelo más joven. Entonces podemos ver más variedad de árboles y también de plantas que son más herbáceas. Bueno, el suelo se compone de distintas fases.
¿ya? Es un organismo vivo, como decían ustedes, que contiene, bueno, primero voy a mencionar los minerales. Como proviene de una roca madre, a partir de esta roca provienen todos los minerales que pueda contener este suelo, que van a variar entonces de la composición de esta roca madre, que es la que le da el origen. Todas las rocas tienen distinta composición de nutrientes, entonces dependiendo, como dije, de su origen, va a ser el suelo que va a formar. Además de minerales, posee una fase líquida, que corresponde al agua. También posee una fase gaseosa, que es aire. Posee la materia orgánica, que como les dije antes, son todos los restos vegetales, y también puede ser animal, de animales muertos, descomposición. Y por último, pero no menos importante, de hecho muy importante, están los macro y microorganismos, quienes son los responsables de muchos procesos en el suelo. O sea, los macro y microorganismos, macro son los más grandes, micro son los más pequeños, son los responsables muchas veces tanto de la formación de los suelos, de que hayan disponibles nutrientes en el suelo, de que haya, por ejemplo, una fase gaseosa correcta en el suelo, por ejemplo, las lombrices, que entregan mayor cantidad de espacios para la aireación al moverse en el suelo, generan túneles y eso permite que haya más aire en el suelo, etc. Entonces vamos a continuar con las propiedades del suelo. Primero que todo está la textura. ¿Ya? ¿Qué es la textura? La textura corresponde a el distinto porcentaje de estos tres elementos que ven en la presentación que se encuentran en el suelo. O sea, por ejemplo, hay suelos que pueden tener mayor porcentaje de arcilla, suelos que pueden tener mayor de limo, otros suelos que tienen mayor arena, cantidad de arena, o pueden haber suelos que tengan igual cantidad de los tres. En lo que se diferencian estas partículas, que son partículas del suelo, es que principalmente en el tamaño, ¿ya? La arcilla es la más pequeña, el limo es el tamaño intermedio y la arena es la partícula más grande. Entonces, por ejemplo, si uno se pone a pensar en la playa, uno puede ver que hay mucha arena. Entonces, si uno se pone a pensar en cómo infiltra el agua en la arena, en la playa, cuando uno hace castillos de arena, etcétera, puede ponerse a pensar, o sea, bueno, uno se da cuenta que el agua infiltra muy rápido y pasa muy rápido. Entonces, ahí uno puede concluir que un suelo que no sea en la playa, sino como, no sé, en un campo, etcétera, un suelo que tiene alto porcentaje de arena va a ser un suelo que retiene muy poca agua, porque el agua pasa muy rápido. Claro que igual es muy importante que el suelo contenga arena, porque tampoco queremos que el suelo retenga mucha agua y el agua tampoco es buena que se... Ya, que ahí Consuelo me estaba diciendo que se ve el mouse. Entonces tampoco queremos que el agua se haga una poza de agua. Entonces igual queremos que el suelo infiltre cierta cantidad de agua. Por eso hay que buscar cierto equilibrio entre las distintas proporciones de arcilla, limo y arena que hay en el suelo. Por ejemplo, la arcilla, suelos que son demasiado arcillosos, son suelos que retienen demasiada agua. Entonces tampoco queremos eso. Y el limo en verdad vendría siendo como una partícula intermedia. Entonces muchas veces nosotros podemos escuchar, este es un suelo arcilloso. Entonces ahí al tiro podemos concluir, es un suelo que retiene mucha agua y puede que se hagan charcos, hay que tener cuidado con eso. Si escuchamos que es un suelo arenoso, es todo lo contrario, infiltra demasiada agua. Bueno, y un suelo que es más limoso vendría siendo como una clasificación intermedia entre ambos extremos. Generalmente es bueno que contenga igual cantidad de arcilla y limo, o bueno, más cantidad de arcilla y limo y un poco de cantidad de arena para que, bueno, pase lo que les dije antes, que igual infiltre agua. Después podemos ver lo que es la estructura.
Dentro del suelo, todas estas componentes que tiene el suelo se pueden agrupar en distintas estructuras. Hay algunos suelos que tienen aquí una estructura más laminar, otros que, bueno, hay poliédrica, prismática, columnar, granular. Entonces ahí también todo esto depende de cómo se formó el suelo, del proceso de formación, ya sea, por ejemplo, hay suelos que tienen un origen pluvial, que tiene que ver con la lluvia, de cómo se arrastraron sedimentos a través de la lluvia. Entonces, todas estas formas en que llegó el suelo al lugar donde está, tiene que ver con la forma en que se agrupan las partículas en el suelo. Otro elemento clave de las propiedades del suelo es el color y el olor que tiene el suelo, lo cual también depende de lo que estaba mencionando anteriormente, de cómo se formó, también de qué materiales están formando el suelo, hablando, por ejemplo, de el origen mineral. Como les dije antes, la roca madre pueden tener distintas composiciones. Si uno se pone a pensar en todas las rocas que existen en el mundo, bueno, en el planeta, no sé, cuarzo, suelos que tienen origen granítico, suelos que son de roca volcánica, todos estos distintos minerales que uno puede encontrar en el planeta van a determinar también el color que tiene el suelo. Entonces, por ejemplo, un suelo que quizás es más rojizo, también uno puede concluir que es un suelo que es más arcilloso, porque la arcilla es de color rojizo. Y también si uno se pone a pensar quizás en un suelo que está cerca de un volcán, va a ser quizás un suelo más oscuro porque tiene roca volcánica, etc. Y el olor también dice mucho en un suelo. Por ejemplo, en un suelo donde hay mucho anegamiento, que es la acumulación de agua en un suelo, se va a sentir un olor quizás más extraño, como de pudrición, porque quizás las plantas que estén ahí se van a empezar a pudrir porque las raíces van a empezar a pudrirse al estar tan anegadas. Entonces, también, bueno, si uno se piensa en un suelo de un bosque, cuando uno agarra un pedazo de suelo y lo huele, siente un olor muy a materia orgánica. Entonces, es importante fijarse tanto en el color y el olor. Bueno, también un suelo que es muy rico en materia orgánica, es un suelo que también es más oscuro. Ya, también otra propiedad importante es la porosidad. La porosidad tiene que ver con los poros que hay en el suelo. Entonces, por ejemplo, en esta imagen que está a la derecha, podemos ver que hay poros que son más grandes y poros que son más pequeños. También se pueden ver como túneles. Los poros que son más pequeños son los que retienen agua y los poros que son más grandes son los que retienen aire. Entonces, como les estaba diciendo antes, por ejemplo, las lombrices, el ejemplo que les di, generan macroporos en el suelo, lo cual permite que haya más aire en el suelo. Este equilibrio entre macro y microporos es muy importante, ya que las plantas, bueno, y no solo las plantas, todos los micro y macroorganismos que hay en el suelo necesitan tanto aire como agua para poder sobrevivir en él. Así que siempre es importante tener un suelo con porosidad, tanto macro como micro. De aquí también se puede derivar el término de la compactación, que tiene que ver con los macro y microporos que hay en el suelo, ya que la compactación es una pérdida de porosidad del suelo por causa de una fuerza aplicada en este suelo. Entonces, cuando uno provoca una fuerza en el suelo, va como aplastándolo y va generando que estos espacios de aire se eliminen, porque uno aplasta el suelo. Entonces tenemos un suelo compactado. Y esto implica que en un suelo compactado va a haber menos vida tanto de plantas como de micro y macroorganismos. Específicamente en las plantas,
es importante que haya agua y aire porque las raíces necesitan tanto agua como aire para poder respirar y para poder tomar agua. Entonces, aquí según la FAO, podemos ver una composición promedio del suelo. Porque, bueno, como les dije, los suelos varían, en todo el planeta varía qué composición tienen, dependiendo de su origen y de su formación. Pero un suelo promedio generalmente tiene un 45% de material mineral proveniente de la roca madre, contiene un 25% de agua, un 25% de aire y tan solo un 5% de materia orgánica. Esta composición promedio es muy importante tenerla clara, porque al momento en que uno, por ejemplo, en su huerta quiere preparar el suelo, uno suele comprar materia orgánica como compost, humus, etc. Y muchas veces suele cometer el error de poner mucha cantidad de materia orgánica. Es importante que el suelo tenga materia orgánica, pero ya un alto porcentaje de materia orgánica es entre un 5 y un 10% del total del suelo. Entonces tampoco tenemos que tener un 100% de materia orgánica en el suelo, sino que, porque bueno, las plantas y lo que queremos cultivar en el suelo también necesitan una parte mineral, también necesitan tener una parte de agua y aire. Entonces es importante mantener estos porcentajes para que pueda tener disponible todo lo que necesita. Bueno, ¿cómo se forma el suelo? El proceso de formación del suelo se llama edafogénesis y principalmente uno de los procesos más importantes es la meteorización, que tiene que ver con la parte mineral del suelo. La meteorización es la descomposición de los minerales y las rocas, siendo la roca madre, que ocurre en la superficie terrestre cuando entran en contacto con la atmósfera, con cuerpos de agua, que se le denomina hidrósfera, y con organismos vivos, que es la biosfera. De esta forma, esto quiere decir que la roca, uno tiene una roca y la roca se empieza a romper, cada vez en pedazos más pequeños hasta que llega a ser arena, que era la partícula más grande, después se vuelve limo, que es la partícula intermedia, y después es arcilla, que es la partícula más pequeña. Entonces, este proceso en que se rompe la roca y se va formando el suelo se llama meteorización, pero esto solo es en la parte mineral del suelo. La meteorización puede ser química, física o biológica, o sea, esta roca puede romperse ya sea por procesos químicos, ya sea por procesos físicos de golpes, etc. Y también puede ser biológica, o sea que la roca se rompa a partir de organismos vivos, ya sea microorganismos, macroorganismos, nosotros mismos como organismos vivos, etc. Entonces aquí tenemos la ecuación que se inventó de cómo se forma el suelo. Entonces el suelo, que es la S, se formaría a partir de una interacción, una función entre el clima, que es el Cl, entre los organismos, que es la O, entre el relieve que hay en el suelo, entre P, que sería la roca madre, depende también de la roca madre de la que viene el suelo, y también influye el tema del tiempo, porque bueno, para que una roca llegue a convertirse en un suelo, en una roca tan fina como la arcilla, requiere de tiempo. Entonces ahora yo también les quiero hacer una pregunta interactiva para que no sea solo un monólogo. Y les quiero preguntar a ustedes cuánto creen que se demora la formación del suelo. Viéndolo así como, por ejemplo, ¿cuánto se demoraría en formarse 1 centímetro de suelo? Tiren así lo que ustedes crean. Algún número, a ver si alguien la chunta. Ay, no sé si vieron cuánto sería la presentación. Millones de años no dicen por ahí. ¿Cuánto? ¿Miles de años?
Millones. Sobre 200 años, dice otra persona. 1.000.000 de años. Sobre 2 años. 200. 200. ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Bueno, dicen entre un año, un mes, 1.000.000 de años, 200 años. ¿Cuánto será? Ya. Hay un rango amplio de opciones. Bueno, le voy a dar la respuesta. En promedio, según el Ministerio de Educación de España, se necesitan 10.000 años para el desarrollo completo de un suelo. Aquí radica la importancia de cuidar el suelo, porque es un proceso que se demora mucho tiempo, aunque en términos de geológicos, 10.000 años no es un periodo tan grande, pero en términos de nuestra vida y nuestra expectativa de vida, sí es un periodo muy grande, muchas generaciones de por medio. Y aquí viene entonces el tema de la erosión. Y para eso puse un caso que se da aquí en el territorio chileno, que es el caso de Rapa Nui o la isla de Pascua. Primero que todo, definir lo que es la erosión. La erosión es el desplazamiento de la capa superior del suelo a causa de la ausencia de una capa vegetal que la sostenga. Entonces tenemos las partículas del suelo que se desplazan porque no existe una capa vegetal que esté sosteniendo este suelo. Y esto se llama erosión. Y es una pérdida de suelo que más encima aquí en la isla, cuando se pierde suelo y se arrastra, se va al mar. Entonces completamente se pierde. Y lo difícil de esta situación es lo que le mencioné anteriormente, que para que se vuelva a formar suelo sobre estas rocas, se demoran cientos de miles de años. Entonces, en muchas partes de la isla en que está erosionado el suelo, se puede encontrar la roca madre, que era el estado ya de origen en los horizontes del suelo que les enseñé antes. Entonces, aquí, según los datos del CIREN, existen 10.975 hectáreas erosionadas en la isla, entre las cuales se comprenden tanto de nivel ligero de erosión, moderado, severo y muy severo. Y estas 10.000 hectáreas, casi 11.000, son un 66,8% de la superficie total de la isla. La CONAF tiene un programa de recuperación de suelo, el cual consiste en forestar con la especie exótica Eucaliptus, la cual se elige, por lo que yo tengo entendido, porque tiene un alto nivel de profundizar con sus raíces, entonces ayuda a la formación del suelo en ese sentido. Y también el programa consiste en construir obras de retención de sedimentos. Esto para que no los sedimentos, si es que es, para que estos sedimentos, que es el suelo, no se pierda, no se mueva y se pierda después en el mar. Uno de los factores importantes de la isla que contribuye a que haya erosión es la agresividad de las lluvias. Son lluvias muy fuertes. Y estas lluvias hacen que se produzcan cárcavas. Y las cárcavas son socavones producidos en el suelo, especialmente de los lugares con pendiente a causa de erosión por corrientes de agua y ausencia de una capa vegetal. Entonces, debido a estas lluvias muy agresivas, se pierde suelo y se producen cárcavas, que son socavones así muy de roca madre, muy expuesta. Bueno, según también el CIREN, este porcentaje de erosión principalmente no está atribuido el mayor porcentaje no está atribuido a intervenciones humanas, sino que también tiene mucho que ver con los factores climáticos que también pueden producir mucha erosión, como la agresividad de las lluvias que mencionaba, pero también hay parte de esta erosión que está causada por el impacto humano,
especialmente por la agricultura, tanto plantación de especies vegetales como también que introdujeron animales a la isla, los cuales también han ido erosionando el suelo por su alimentación y también por caminar encima del suelo, compactarlo. Queda un pequeño, la vegetación de la isla está intervenida por la agricultura y también hay harta plantación de eucaliptus que debe estar también muy incentivada por el programa de la CONAF, y queda un pequeño bosque que es más originario de la isla y que está en regular estado de conservación, eso sí. Actualmente el riesgo de erosión es bajo, debido a que hay una aparente protección de las especies vegetales, pero hay ciertas zonas que son las más preocupantes, que son las quebradas con pendientes altas y suelos delgados. Son quebradas, como dice ahí, que tienen mucha pendiente, y que el suelo delgado se refiere a suelos que no poseen muchas capas de horizontes. O sea, deben ser suelos que tienen quizás solamente roca madre y horizonte C, que es la que viene después de la roca madre, suelos muy poco complejos. Y este tipo de suelos representan el 31,2% de la totalidad de los suelos que están erosionados y que se clasifican como una erosión severa o muy severa. Por otro lado, como les comenté, yo estoy viviendo ahora en María Pinto, que es una comuna que quizás no muchos conocen, pero se encuentra en la región metropolitana, cerca de Melipilla. Y aquí podemos ver también un caso de erosión que yo lo veo día a día. Y esta erosión, eso sí, es por causas antropocéntricas, por el humano, la intervención humana, y es específicamente por el cultivo en ladera. Esta foto la saqué yo de un cerro que está por aquí cerca, pero no es solo un cerro el que se ve así, sino que uno sale a la calle y todos los cerros que miran el horizonte se pueden ver plantaciones o paisajes de este tipo, en donde hay una completa intervención humana, donde el cerro está completamente pelado y quizás todavía no está erosionado, porque se pueden ver ciertos montículos o camellones que se llaman de tierra, donde va a haber una futura plantación seguramente de paltos, porque aquí hay mucha plantación de paltos. Pero sí, estos cerros que ahora actualmente quizás no están erosionados, sí están muy expuestos a la erosión, porque por lo menos ahí donde se ve, no hay ninguna cubierta vegetal, lo cual es un factor que yo mencionaba anteriormente de la erosión. Están muy expuestos a que ante una lluvia, más encima con la pendiente, el agua arrastre el suelo y erosione el suelo, se pierda suelo y quede expuesta los horizontes más profundos hasta llegar quizás hasta la roca madre. Además hay una pérdida total de biodiversidad. Como podemos ver aquí, saqué una foto a la izquierda de un cerro con su vegetación natural, el cual está completamente cubierto principalmente de espino, hay mucho en esta zona. Y a la derecha la misma foto anterior, como para hacer aquí un paralelo de cómo se ve un cerro no intervenido versus uno intervenido. Bueno, entonces, ¿cuál es la perspectiva agroecológica del suelo? Uno de los principales asuntos que apunta la agroecología es de incentivar la biodiversidad dentro del suelo, ya que con biodiversidad podemos encontrar muchos macro y microorganismos que descomponen y biodisponen nutrientes. En todos sus procesos de alimentación, de defecación de los microorganismos, ellos contribuyen mucho a dejar disponibles ciertos nutrientes que necesitan las plantas. Y no solo las plantas, también los otros organismos que viven en el suelo y que también necesitan alimentarse de estos nutrientes.
Aquí también aparece el término de la autopoiesis, el cual fue creado por Humberto Maturana y Francisco Varela en 1973, donde establecen que todo lo vivo nace de otro organismo vivo. Lo cual quiere decir que cualquier manejo que uno haga en el suelo puede afectar esta red de relaciones que hay entre todos los organismos en el suelo, porque todos están interconectados entre sí. Por eso la importancia de qué tipos de manejos hacemos nosotros en el suelo, porque podemos estar afectando redes muy complejas de interacciones entre organismos, de simbiosis. La simbiosis, bueno, son interacciones positivas entre organismos. Después está el término de la trofobiosis, el cual establece que la planta es una expresión de la salud del suelo. En este sentido, quiere decir que un cultivo sano va a ser el que también está inserto en un suelo sano. Entonces, ahí la importancia de mantener un suelo sano. Y por otro lado, existe el cultivo de bacterias, principalmente de microorganismos nativos del bosque. Un cultivo de bacterias es un proceso que consiste en, como dice ahí, ojalá microorganismos nativos del bosque. Entonces uno va a un bosque que esté cerca del lugar donde uno va a cultivar y toma un pedazo del suelo del bosque y lo cultiva para hacer que los microorganismos que están en ese suelo se reproduzcan y aumenten, y esos microorganismos después tú los puedes ocupar para hacer distintas preparaciones, ya sea de fertilizantes, mejoradores del suelo, y ocupar estos mismos microorganismos que tú reprodujiste en tu suelo y hacer que tu suelo sea más rico, más biodiverso en microorganismos. Entonces, respecto al cuidado de la vida en el suelo, entendiéndolo como un organismo vivo, la perspectiva agroecológica invita a mantener el nivel de materia orgánica. Para mantener el nivel de materia orgánica se puede recomendar muchas cosas, entre ellas, por ejemplo, la utilización e incorporación de compost. Por supuesto, también se invita a que uno mismo elabore el compost, el cual es un proceso perfectamente llevable a la escala domiciliaria. También se puede incorporar humus, que vendría siendo el proceso de más avanzada descomposición de la materia orgánica, que se puede llevar tanto a través del compost, dejándolo madurando durante más tiempo hasta que llegue a ser humus, o también se puede hacer a través de la lombricultura con lombrices, que eso demora menos tiempo porque las lombrices son muy facilitadoras de la descomposición de los residuos orgánicos. Entonces, en menor tiempo uno puede llegar a obtener humus, también conocido como humus de lombriz cuando se ocupan lombrices. Y también está el bokashi, el cual es un fermentado de materia orgánica, en donde se ocupa los ingredientes originales son cascarilla de arroz, también se le puede echar chancaca, que es un azúcar para que alimentar los microorganismos que están trabajando ahí en la descomposición de estos residuos orgánicos, y lleva hartos más ingredientes que de todas formas pueden ser perfectamente, bueno, tiene un origen japonés, por eso se ocupa tanto la cascarilla de arroz, porque ahí hay mucho arroz, pero de estos ingredientes pueden ser perfectamente reemplazables por ingredientes que estén en la localidad donde uno vive. Y hay un millón sin fin más de preparaciones para poder obtener materia orgánica que podemos ocupar para cuidar la vida en nuestro suelo. Y bueno, esto también está directamente relacionado con mantener el nivel de microorganismos y macroorganismos que hay en el suelo. Para esto también se puede incorporar otros preparados como el té de compost, el té de humus, el porín de ortigas, entre otros. El té de compost es como la fase líquida percolada del proceso de elaboración del compost, el cual se puede, lo puede uno como, ¿cómo se dice? Lo puedes tú obtener
envasarlo a partir de tener una estructura donde uno hace el compostaje, en la cual uno pueda tratar de como que esté en altura y tener una llave o algo así para poder obtener este líquido que percola del compost, que es el mismo proceso en el caso del humus, con lombrices, de estas estructuras que quizás las han visto por ahí, del mismo sistema de la llave que deja que pase el líquido. También está el purín de ortigas, que es un preparado que es fermentado, que también se ocupa a partir de se elabora a partir de las ortigas, y así también un sinfín de otras opciones que uno puede tener para mantener la vida de los microorganismos, como también lo que mencioné antes, que era lo de los microorganismos del bosque. Siguiendo con el cuidado de la vida del suelo, para mantener o mejorar, es importante mantener o mejorar el nivel nutricional del suelo. Para esto existen diversos fertilizantes orgánicos, que también, por ejemplo, el té de compost también puede ocuparse como fertilizante, muy rico en nitrógeno. También están, no sé, las preparaciones con cáscaras de plátano, que son muy ricas en potasio, y así, etcétera. Y para mantener o mejorar el nivel nutricional del suelo es importante también utilizar técnicas como el policultivo, la rotación de cultivo, porque cada vez que nosotros utilizamos el suelo y estamos quitándole ciertos nutrientes, ya que, no sé, plantamos una lechuga y la lechuga absorbe los nutrientes que hay en el suelo y de ahí nosotros la sacamos y no la volvemos a incorporar. Entonces nos estamos llevando esos nutrientes desde el suelo hacia nosotros mismos cuando la ingerimos, y le estamos quitando y quitando al suelo los nutrientes que tiene. Por eso también hay que preocuparse de mantener siempre ese mismo nivel original que había o mejorarlo. Con el policultivo se puede hacer esto, ya que hay porque ahí uno va, por ejemplo, si uno tiene siempre lechuga, la lechuga siempre va a estar quitando el mismo nutriente que necesita la lechuga del suelo. En cambio, si uno después la cambia por, no sé, habas, la haba va a estar quitando otro nutriente, entonces no vas a estar quitando siempre el mismo nutriente y dejándolo cada vez menos disponible en el suelo. Además de que, por ejemplo, están los cultivos que fijan nitrógeno en el suelo, o sea, que lo dejan más disponible, como, bueno, las mismas leguminosas como el haba, o los porotos, etcétera. Y lo mismo pasa con la rotación de cultivos. No siempre estar poniendo en el mismo lugar las mismas plantas. Bueno, una bibliografía recomendada que les dejo, en donde se ven muchos preparados y cosas para fertilizar los suelos y mantener la calidad de vida desde el suelo, es este manual práctico de Jairo Restrepo, que se llama El ABC de la agricultura orgánica y harina de rocas. Yo lo tengo en PDF, no sé si está en Google disponible, pero igual yo se lo puedo hacer llegar a Consuelo para que después se los comparta. De hecho, bueno, yo lo tenía en PDF y lo imprimí y lo tengo aquí. Y en verdad es muy útil para poder mantener los niveles de vida del suelo, porque hay muchas preparaciones. Y todas son preparaciones que son, bueno, agroecológicas o amigables con el medio ambiente, por decirlo así. Y que son completamente factibles de hacer cada uno en su casa, con materiales que son alcanzables al bolsillo y a la disponibilidad del mercado o de la misma casa, del sector donde uno vive. Por último, ¿cómo uno puede saber la calidad de suelo que tiene? Hay distintos indicadores o cosas que uno puede ver en el suelo para evaluar si uno tiene un suelo que está vivo, que está muy vivo o que está más muerto, por decirlo así. Entonces, una de las cosas que uno se tiene que fijar es la cobertura vegetal.
Entonces uno puede ver el porcentaje, se tiene que fijar en el porcentaje de suelo desnudo que hay en un área determinada. Entonces uno ve, fija un área determinada en el suelo, que ojalá esta área sea representativa de todo el suelo que uno tiene. Ya. Ahí te escucho bien. Bacán. Ya. Ya, pues entonces, sobre la cobertura vegetal, hay que evaluar en un espacio de suelo representativo la cantidad de cobertura vegetal que hay en el suelo, porque un suelo que sea buen suelo va a tener más porcentaje de cobertura vegetal, porque más plantas van a poder crecer en él porque tiene más nutrientes, más porosidad, etc. Después viene la erosión. Hay que fijarse en qué tan erosionado está el suelo. Esto igual es muy subjetivo, pero parte de esta subjetividad es para que uno pueda también hacerlo en casa y no tenga que depender de herramientas más complejas de evaluación. Entonces, visualmente uno puede observar si es que hay mucha pérdida de suelo en tu suelo, quizás también excavando un poco, viendo qué tan profundo es, etc. La compactación también es es un criterio muy importante de tener en cuenta al momento de ver la calidad de nuestro suelo. Bueno, hay herramientas que son más profesionales, más complejas, como el penetrómetro, pero si uno lo quiere hacer en casa, puede hacer una simple evaluación visual, en la que uno, no sé, por ejemplo, clavando una pala, puede ver qué tanto le cuesta cavar en su suelo, porque si está muy compactado, se va a sentir muy duro y va a costar mucho hacer un hoyo en el suelo. También si uno tiene la posibilidad quizás de hacer una calicata, que vendría siendo un hoyo en el suelo más profundo, que ojalá sea de unos 50 a 1 metro de profundidad, en el que uno pueda visualizar el perfil del suelo, que es lo que vimos al principio de la presentación, donde se ven los horizontes. Ahí uno puede ver también el grado de compactación que hay, fijándose en si ve que hay poros o no en el suelo. También está el tema de la infiltración, en donde hay un método muy simple, muy alcanzable, que es con un tubo PVC de unos 160 milímetros de diámetro y 20 centímetros de largo. Uno puede colocarlo, escarbar un poco primero la superficie del suelo, colocarlo sobre el suelo y echar 1 litro de agua en este tubo PVC. Y a partir de que uno lo echa, cronometra cuánto tiempo se demora en que toda el agua termine de infiltrar. Entonces ahí hay distintos criterios de cuánto tiempo se demoró según qué tan buena infiltración tiene nuestro suelo. Que esto va a tener que ver mucho con la textura que tiene el suelo, porque como les dije al principio, si es más arenoso, el agua va a infiltrar más rápidamente; si es más arcilloso, va a infiltrar más lento, porque va a retener mucha agua. También hay que fijarse en la profundidad efectiva del suelo. La profundidad efectiva del suelo tiene que ver hasta dónde las raíces de las plantas o árboles que hayan en nuestro terreno llegan. Esa es la profundidad efectiva, porque ahí efectivamente pueden haber raíces. Entonces, en este mismo calicata que les mencionaba anteriormente, que es este hoyo de 50 a 1 metro de profundidad, uno puede observar en el perfil del suelo hasta dónde hay raíces. Entonces ahí uno puede decir, si hay raíces muy superficiales y desde un punto hacia abajo no hay, es porque algo pasa desde ese punto hacia abajo, que las raíces no están yendo hacia abajo. Puede ser muchas cosas que estén pasando, que quizás esté más compactado, que quizás haya mucha agua, haya un anegamiento, una napa de agua subterránea que esté haciendo que las raíces no quieran llegar hasta ahí, porque como les dije antes, las raíces necesitan tanto aire como agua. Entonces, si hay mucha agua, no van a querer estar ahí porque necesitan aire también. Entonces, hay que fijarse hasta dónde están las raíces en nuestro suelo. También hay que fijarse en la estructura. Y la estructura tenía que ver con la cantidad de partículas que tiene nuestro suelo de arcilla, limo y arena. Entonces, para hacer una evaluación visual,
de cuánto porcentaje hay de cada uno, uno puede tomar, hay un método que, aquí no lo estoy explicando tan en profundidad, pero a grandes rasgos consiste en tomar un terrón del suelo, formar un cilindro con él e ir apretándolo para ver cómo se va desarmando a medida que uno lo va apretando y moviendo como hacia arriba. Entonces, si se desarma al tiro, por ejemplo, o si se desarma apenas uno está haciendo los cilindros, es porque es muy arenoso. Entonces, volver al ejemplo de la playa. Si uno agarra arena de la playa, nunca va a poder hacer un cilindro. Se desarma al tiro. Entonces, con estos métodos uno puede ir viendo de una forma no tan precisa, pero sí efectiva, qué estructura tiene nuestro suelo. Hay que fijarse en el color y el olor del suelo, también para ver si, por ejemplo, es un color oscuro, quiere decir que puede que tenga mucha materia orgánica en nuestro suelo, entonces eso es algo bueno. También fijarse en el olor, como dije antes, porque un suelo que huele mal o huele raro puede ser que tenga, no sé, lo que había dicho también de mucha acumulación de agua, etc. Hay que ver el desarrollo de las raíces. En el momento en el que uno ve la profundidad efectiva, también puede ver cómo están las raíces de las plantas. Hay que observar el tamaño y el color. Es importante, por ejemplo, unas raíces sanas son raíces que tienen tanto raíces gruesas como raíces finas, porque las raíces gruesas generalmente sirven de anclaje para las plantas, pero las raíces finas son al final las que demuestran si la planta está bien o mal, porque las raíces finas son las que absorben los nutrientes y el agua. Entonces, una planta que tiene muchas raíces finas son plantas que están bien porque están absorbiendo nutrientes y agua. No tienen solo raíces gruesas. También hay que fijarse en la presencia y en el estado de los residuos orgánicos sobre el suelo. Algo que se me olvidó mencionar de las raíces es que también es importante fijarse en el color de las raíces, porque, por ejemplo, una raíz que puede que haya excepciones, pero generalmente las raíces de las plantas son blancas y no tienen que tener una coloración rojiza, porque cuando uno ve una coloración rojiza puede que también indiquen cosas malas, como por ejemplo que les falta oxígeno, y puede ser que les falte oxígeno porque también hay una acumulación muy grande de agua. Entonces también hay que fijarse en el color de las raíces. Entonces después también hay que fijarse en la presencia y estado de residuos orgánicos sobre el suelo. O sea, por ejemplo, si uno ve que sobre tu suelo hay harta capa de hojas o materia orgánica que está fina, eso es algo bueno. O sea, si tu suelo no tiene, uno ve que, eso se me olvidó mencionar antes también, que en los horizontes del suelo, el horizonte cero, que era el más superficial, que era el que de materia, está en los suelos. De hecho, generalmente ese horizonte cero de materia orgánica está en bosques, en lugares que no están tan intervenidos. Entonces, por ejemplo, si tu suelo tiene una capa de materia orgánica arriba, quiere decir que es un lugar que no está tan intervenido y que tiene muchos nutrientes que van a estar disponibles en el suelo debido a esa capa de materia orgánica que está arriba. Después hay que fijarse en la actividad biológica. O sea, mirar a simple vista los macro y micro, los microorganismos no los vamos a poder ver, pero los macros sí, como las lombrices, los chanchitos de tierra, tijeretas, etc. Si uno ve que hay vida, hay organismos en el suelo, quiere decir que el suelo es un suelo vivo. Y por último, hay que ver la cantidad de materia orgánica que tiene nuestro suelo. Y para eso yo les recomiendo la prueba del agua oxigenada, la cual a veces es cuestionada, pero de todas formas yo encuentro que es una buena prueba, ya que uno toma un pedazo del suelo. Esto se recomienda que sea no el suelo que está en la superficie, porque el suelo que está en la superficie está muy expuesto a distintas condiciones, por ejemplo, al sol, a la lluvia, a la gente que pasa por encima. Entonces siempre se recomienda que cuando uno toma una muestra de suelo sea de más profundidad, que sea del lugar donde van a estar las raíces de la planta, porque eso es lo que nos importa. Entonces uno escarba un poco, saca un poco de suelo, lo pone en un frasco de vidrio y le echa
agua oxigenada. Entonces, el agua oxigenada va a reaccionar con todo lo que esté vivo, con la materia orgánica y con los microorganismos. Claro, los va a matar, lo cual es triste, pero nos va a hacer ver que si produce mucha espuma es porque hay mucha vida en el suelo, mucha materia orgánica y muchos microorganismos. Y a continuación tengo una foto de esto. Esta es una foto de la prueba del agua oxigenada que hicimos con el biohuerto en una gira agroecológica que realizamos al Centro Agroecológico de Longaví, el CAEL, que duró una semana, y durante esa semana nos hicieron distintos talleres de distintas cosas. Entre ellas nos enseñaron la prueba del agua oxigenada. Entonces aquí se ven dos frascos. El de la derecha tenía tierra que venía de un camino, el camino así al lado de la vereda o el camino donde transita gente, y el de la izquierda era tierra que venía de la huerta, donde aplicaban distintos fertilizantes orgánicos, donde había compost, etc. Entonces podemos ver que el frasco de la izquierda tiene una capa de espuma más grande que el de la derecha, donde casi no hay burbuja. Entonces es una forma de ver cuánta materia orgánica y vida hay en el suelo. Siguiendo con esto de la gira, aquí practicamos todos los criterios que les acabo de mostrar de indicadores de calidad de suelo. En esta imagen, de arriba a la izquierda, podemos ver el PVC y el agua que se estaba echando. Ahí no se calculó tan bien el litro, eso sí, pero echamos agua y vimos cuánto tiempo se demoró en infiltrar en el suelo. Arriba a la derecha podemos ver la prueba de la textura, en donde se hizo el cilindro y se apretó para ver si se desarmaba o no. Abajo de esa imagen podemos ver que estábamos observando las raíces de una planta que estaba ahí en el suelo, para ver si tenía raíces delgadas, raíces gruesas, el color de las raíces, etc. Abajo de esa está el tema de la cantidad de superficie vegetal, que hicimos un cuadrado, que es un área determinada en la que calculamos más o menos cuánto de ese cuadrado, que era un cuadrado representativo de todo el suelo, tenía cobertura vegetal. Al lado de esa, vemos ahí a un compañero que está oliendo el suelo, porque es importante ver el color y el olor del suelo, como dijimos antes. Y al lado de esa podemos ver un hoyo que estábamos haciendo ahí con una pala, para poder ver el tema de la profundidad afectiva, de la presencia de macroorganismos, etc. Bueno, entonces después de toda esta presentación me gustaría volver a hacerles la pregunta de ahora, ¿qué creen ustedes que es el suelo? Igual al principio no estaban malas sus respuestas, así que, pero quizás ahora la pueden elaborar un poco más. Así que los escucho. Y ahí alguien dice, es vida diversa. Ya, sí. Claro, hay mucha biodiversidad en el suelo. Como dije al principio, 1/4 de la biodiversidad del planeta está en el suelo. ¿Qué más podrían decir? Bueno, voy a... Hola, me había caído. Lucía. Sí, me di cuenta, pero estaba leyendo las respuestas de la gente porque les pregunté de nuevo qué creían ellos y ellas que era el suelo. Entonces ahí me decían que es vida diversa, que es un organismo vivo compuesto por materia orgánica e inorgánica, en donde ocurren interacciones biológicas. Esa definición está muy buena. Más elaborada quizás de las que dieron al principio. Después dice, vida, nutrientes, biodiversidad, capas que sustentan la naturaleza. Ya, muy bien. Es una mezcla de organismos vivos, agua, aire, minerales. Organismo donde se sostiene la biodiversidad. Red de interacciones de distintos tipos de vida. La tierra es agua, minerales, aire, nutrientes. Claro. Sí, todas están súper buenas. Parece que les quedaron claros los conceptos.
Veo que hay otras dudas que habían antes, no sé si responderlas al tiro o si Consu tú después me vas a leer esas dudas. Bueno, igual primero voy a terminar. Estamos como en un momento de preguntas, ¿cierto? Sí, yo creo que podríamos aprovechar. Dale, Ya, como ¿sí? tú prefieras. Voy a terminar aquí estas frases, que en verdad esta es la última diapositiva, que son los últimos datos que entrega la FAO. Bueno, mencionar que también la importancia de cuidar los suelos que tenemos en el planeta radica en que los suelos también ayudan a combatir el cambio climático, el cual es un hecho actualmente. Y el suelo tiene un papel clave en el ciclo del carbono, porque captura el carbono en el suelo, lo cual tiene mucho que ver con el cambio climático, con el CO2. Entonces, que lo capture ayuda a prevenir el cambio climático y reduce los gases de efecto invernadero, que son los GEI. También una mala noticia es que se estima que el 33%, que es un tercio de los suelos del mundo, están de moderada a altamente degradados tanto por erosión, salinización, compactación, acidificación, contaminación. El 33% de los suelos están erosionados en el mundo, que son un tercio de los suelos. Y este dato que de ahora es súper importante, el de la gestión, que la gestión sostenible entendió como agroecología, la agricultura orgánica, la de conservación, sí, la agrosilvicultura, que tiene que ver con agrosilvicultura. Pero aquí ya estos son los últimos datos, que siempre se me cae cuando lo digo, pero debe ser ahí un boicot del gobierno. Pero que la gestión sostenible del suelo puede llevar a aumentos promedio del rendimiento de la producción de un 58%, lo cual es muy importante, más de la mitad más de la producción que estamos teniendo, más de la mitad, podemos aumentar la producción llevando una gestión sostenible como agroecología, agricultura orgánica, de conservación, agrosilvicultura y labranza cero. Y por último, los suelos aportan servicios que se clasifican y se denominaron servicios ecosistémicos, que vendrían siendo servicios de producción de alimentos, combustible, energía, medicinas, aire, y aguas el aire y el agua limpios. Porque el suelo también tiene que ver con limpiar el aire y el aire con la retención de carbono y el agua porque hay muchos procesos en el suelo que ayudan a filtrar y purificar el agua. Por ende, los suelos hacen posible la vida. Y eso es mi presentación. Y ahora voy a responder las preguntas que al parecer quedaron. Que voy a responder esas y si después todavía les quedan dudas pueden volver a escribírmelas porque no veo nada hacia arriba de las que habían hecho antes. A ver. A ver, ahora leo una que dice, es importante no comprar tierra de hojas, ¿cierto? Pues esto degradaría el suelo de los bosques. Ya, el tema de la tierra de hojas es todo un tema, porque la mayoría de la tierra de hoja que venden es, claro, es obtenida desde la superficie del suelo del horizonte cero de los suelos de los bosques. Entonces están quitando ese horizonte, que es rico en nutrientes, y están dejando al suelo sin ese horizonte, el suelo de los bosques. Existen algunas tierras de hoja que a mí me han comentado, yo no lo he visto, pero tampoco lo he buscado, pero me han dicho que existen certificaciones de algunas tierras de hoja que venden que certifican que no lo quitaron de la superficie de un bosque. Igual yo creo que es mejor asegurarse y no comprar tierra de hojas, porque al final siempre va a ser mejor aplicar compost o humus o alguna materia orgánica
siempre va a ser mejor que la tierra de hoja, el compost o el humus. Entonces recomiendo mejor eso. Ya, el tema del eucaliptus. Miren, yo no soy experta en eucaliptus, pero yo he leído dos cosas. Yo sé que el eucaliptus ayuda a... Es que hay todo un tema, en verdad, porque resulta que hace muchos años, no me acuerdo cuántos, ni me acuerdo del año en específico, pero hubo un momento de Chile, de la colonización española, yo creo que fueron los primeros años después de la colonización española, en la que un tipo, que tampoco recuerdo su nombre, en Chile estaba habiendo mucha erosión. ¿Ya? Había muchos cultivos que, si mal no recuerdo, eran de trigo, y muchos suelos, se talaron todos los bosques nativos y se plantó este cultivo, que era un cereal, y resulta que por malos manejos, por ignorancia, porque la gente no sabía, no sé, por maldad tal vez también, el suelo se fue perdiendo y se fue erosionando, entonces quedó muy erosionado. Entonces Chile, los españoles ahí que estaban gobernando, dijeron ya, hagamos un plan de combatir la erosión. Entonces, para combatir la erosión, llegó un tipo que venía desde Europa y dijo, oigan, aquí en Europa están plantando eucaliptus y sirve un montón para reforestar y evitar la erosión del suelo, porque estos suelos estaban al desnudo, entonces lo que había que hacer era cubrirlos con alguna superficie vegetal para que dejaran de erosionarse, se dejara de perder suelo. Entonces, todo esto obviamente igual venía con una segunda intención, que era después poder vender esta madera. Entonces, se empezaron a crear subsidios y caleta de facilidades en que para cualquier persona que, bueno, era ignorante en ese tiempo y no sabía de los efectos que iba a causar después, era imposible negarse a esa oferta que estaba haciendo el Estado de subsidios para plantar eucalipto y después venderlo como madera. Entonces se empezaron a plantar muchos eucalipto. Y a partir de esto, obviamente se perdió la biodiversidad y las especies nativas porque había mucho eucalipto, se fomentó mucho la plantación de eucalipto, y yo creo que más allá de que erosionen el suelo, no lo erosionan, pero sí es un negocio que está haciendo que talen muchos bosques nativos para la producción de madera, y también que tiene que ver con el tema del agua, que el eucaliptus, como tiene raíces tan profundas, busca mucha agua y puede llegar a secar fuentes de agua. Pero si es que hay disponibilidad de agua, que yo creo que quizás es el caso de la isla de Pascua, en ese sentido, el eucaliptus podría ayudar a profundizar, con sus raíces profundas, podría ayudar a facilitar el tema de la formación de suelo nuevamente. Claramente no van a ser efectos que van a ser a corto plazo, por lo que vimos de cuánto tiempo se demora la formación del suelo, pero podría llegar a facilitarlo a largo plazo. Yo creo que siempre hay que ver el contexto en el que está situado la especie vegetal, porque puede que en un contexto el eucaliptus sea una mala idea, pero en otro contexto sí sea una buena idea. Entonces no hay que estigmatizar a las especies en sí, sino que ponerlas en contexto y ahí evaluar. También, a ver, dice, también preguntaban sobre los beneficios de devolver la sangre menstrual a la tierra. Ya, en eso tampoco me declaro experta, pero yo también he leído varias cosas de que es bueno. He leído en un par de partes gente que sabe respecto al tema, que lo recomienda hacer, porque la sangre también contiene ciertos nutrientes que podrían, y microorganismos que podrían ayudar al suelo, así que yo creo que
No tengo mucha base científica, pero en la vida no todo es lo científico, también es lo práctico, así que por lo que yo he visto es una buena práctica. Creo que alguien antes había dicho que quería que aclarara el tema de la compactación o de la erosión. No sé si quedó claro lo que era la erosión y la compactación. Bueno, voy a volver a explicar los dos conceptos para que queden claros. La erosión era la pérdida de suelo, porque este suelo, las partículas son desplazadas y se pierde del lugar original en el que estaban, entonces cada vez se van perdiendo más horizontes del suelo. Como vimos en la presentación, en un comienzo se puede perder el horizonte 0, después continúa con el A, el B, el C, y así van variando los distintos niveles de erosión, desde ligero hasta muy severo. Y esta pérdida de suelo se puede producir por distintos factores, ya sean naturales, como factores climáticos, que por ejemplo en la isla de Pascuas, que era el ejemplo que puse, se podía ver que gran porcentaje de la erosión que hay era producto de las intensas lluvias, que con la fuerza en que cae el agua impacta en el suelo y lo va desplazando. Entonces se desplaza hasta el mar y se pierde del lugar original en el que estaba. Y así va quedando cada vez más expuesta la roca madre, que es de donde proviene el suelo. Con respecto a la compactación tiene que ver con la porosidad que tiene el suelo. Bueno, ahí como mostré, el suelo tenía poros más grandes y poros más pequeños. En los pequeños había agua, en los grandes había aire. Y a medida que uno ejerce una fuerza en el suelo, el suelo se va como aplastando, por decirlo así. Entonces se aplasta, y cuando se aplasta se va perdiendo aire y por eso se va aplastando. Y se van perdiendo los poros que tiene el suelo. Entonces, esta compactación es muy común que pase, por ejemplo, en los campos donde se ocupa agricultura tradicional y se ocupan maquinarias pesadas. Y como pasan máquinas súper pesadas para trabajar, hacer algunos manejos en el campo, estas máquinas con su peso cada vez van aplastando más el suelo y se va compactando más y va perdiendo poros. Y cuando pierde poros va perdiendo la capacidad tanto de almacenar aire como de almacenar agua. Y ambas cosas son fundamentales para la vida en el suelo. Entonces por eso es malo que se compacte. Bueno, algo que se me olvidó mencionar es que la materia orgánica en el suelo ayuda mucho a que haya más porosidad. Así que un suelo con alta materia orgánica va a ser un suelo que tiene alta porosidad, y si uno quiere arreglar un suelo que está compactado, es necesario incorporarle materia orgánica. Ahí Consuelo... no, pero antes de Consuelo, alguien había dicho proporción de tierra con el agua oxigenada para hacer la prueba. La proporción de tierra no hay una regla fija. Por lo menos cuando yo lo he hecho, es como agarrar cierta cantidad nomás y echarla en el frasco, y le echo así como, lo hago bien, bien artesanal en verdad, le echo unos chorros de agua oxigenada encima, y al tiro, apenas cae la primera gota de agua oxigenada, si es que hay materia orgánica, va a empezar a efervecer. Entonces, lo ideal yo creo que es que toda la tierra se moje con el agua oxigenada. Entonces, que no quede tierra seca. Que esté todo empapado por el agua oxigenada, como se veía en la foto que mostré. Entonces, ahí uno al tiro va a empezar a ver si efervece o no. Y ahora sí, Consuelo dice, yo tengo la duda sobre el manejo que uno puede hacer sobre las hierbas silvestres o malezas. ¿Recomiendas sacarlas de dónde vamos a cultivar? Aquí yo creo que hay varias opciones.
Por lo menos lo que yo he hecho es que las saco solo si es que están interviniendo realmente con el crecimiento de la planta que yo quiero, mi planta objetivo. Por ejemplo, ahora aquí en esta casa en la que estoy, tengo una huerta en el patio y tengo unas lechugas. Y también hice una siembra de cebollas y otras cosas. Y por ejemplo, en la siembra, cuando puse la semilla directo en el suelo ahí afuera, en vez de hacer almácigos, de repente empezaron a crecer pastos y cosas alrededor de donde puse la semilla. Y estos pastos yo los saco porque claramente pueden interferir en que crezca la semilla que yo quiero que salga, porque pueden darle sombra, pueden quitarle nutrientes. Entonces saco, pero saco como lo que está más próximo a la planta que yo quiero cultivar. Y ya cuando crece la planta, lo mismo, como que es bien a criterio, en verdad. Como si está interviniendo en el crecimiento de mi planta porque le está dando sombra o quizás le está quitando espacio para que crezca, ahí la saco. Pero si no está interviniendo en eso, no es necesario. Bueno, ahí también recomiendo lo que dije antes del policultivo, que igual uno puede ir como mezclando, intercalando, poner una tira de lechugas, entre medio una tira de ajo, entre medio una tira de cilantro, y esas plantas entre sí se ayudan. Por ejemplo, el ajo y el cilantro, al ser aromáticos, suelen espantar algunas plagas que atacan a las lechugas. Entonces se produciría ahí una asociación benéfica entre esas plantas para que no tengan tantas plagas las lechugas. Ya, después dice. Bueno, Consuelo al final había recomienda sacarlas de donde vamos a cultivar. Yo previamente, cuando preparo el terreno, antes de plantar cualquier cosa, sí desmalezo. O sea, es porque cuando uno va a plantar algo tiene que trabajar la tierra y descompactarla. Po. Entonces hay que meter pala, meter chuzo para soltar la tierra. Entonces, al hacer eso, sí o sí uno quita todas las plantas que habían antes en ese terreno donde uno va a plantar. Ahora es distinto las que salen después de que uno ya plantó, que es lo que dije que yo hacía. Que ya dije lo que hacía en ese caso. Ya, de ahí Beatrix, ¿cómo serían entonces las proporciones de materia para plantar en contenedores, para los que tenemos espacios reducidos? Ya, bueno, en una parte de la presentación mostré un contenido promedio de las distintas partes del suelo y decía que un 5% generalmente es de materia orgánica. Pero como uno en la vida real no anda midiendo los porcentajes que hay en su suelo, lo que yo hago es, si voy a incorporar compost o humus o lo que sea, es al ojo echar así como, no sé, un cuarto del espacio donde uno va a cultivar que sea de esta materia orgánica que uno va a echar. Entonces, como un cuarto, una cosa así. Que no sea la mitad, que sea un poco menos de la mitad. Después dice, ¿un Ailanthus altísima puede erosionar el suelo? Pucha, la verdad es que no conozco esa planta. Así que no sabría responder esa pregunta. Después la Consu dice gracias, de nada. Y después dice, ¿el purín de ortiga se puede hacer si van camufladas otras hierbas? Pucha, yo creo que lo ideal es que sea pura ortiga. Pero porque no sé cómo vayan a evolucionar las otras hierbas en esa fermentación. Puede que causen cosas extrañas que no queremos que pasen, pero obviamente si es como así como un hojito, un tallo que se pasó, tal vez no afecta, pero las veces que he visto que hacen, porque en verdad yo nunca he hecho yo misma, pero cuando he visto que hacen, he visto que ha sido pura ortiga. Y ahí me dicen, es invasora brígida. Esa es supongo que se refiere a la Ailanthus altísima.
¿Alguna otra duda? Estoy abierta a responder más dudas o alguna acotación, algún comentario. Agradecer igual ahí la invitación y la interacción que ha tenido la gente, porque igual es difícil hacer, siento que estoy como hablándole a nadie, pero gracias a que interactúan, aunque sea a través del chat, me doy cuenta que sí hay gente que está escuchando lo que estoy diciendo. Ahí hay otra pregunta. Las macetas, ¿cuánta profundidad de suelo es ideal? O sea, es que uno no, yo creo que se refiere a elaborar una maceta, ¿o no? Porque, bueno, si uno compra una maceta no tiene mucha opción, o si uno las tiene, ya está la profundidad de la maceta. Pero si uno va a hacer una maceta, siempre la profundidad depende de la planta que uno va a plantar. Por ejemplo, hay plantas que tienen raíces como son la lechuga, que tiene las raíces están más arriba en el suelo, entonces no necesita tanta profundidad. Pero, por ejemplo, generalmente las plantas que son subterráneas, como que uno se alimenta de lo que está bajo la tierra, como la cebolla, el ajo, el rabanito, todas las plantas que lo que nos importa es lo que crece debajo, es necesario que haya más profundidad y más espacio hacia los lados también. Porque abajo del suelo es donde está creciendo lo que nos interesa comer después. Entonces, esas plantas necesitan más espacio. Pero, por ejemplo, la lechuga que crece arriba del suelo, sus raíces no necesitan tanto espacio. Entonces, en eso hay que fijarse. Una preparación básica para sembrar. La verdad es que uno tiene que como igual adaptarse un poco a lo que tiene. Aquí, por ejemplo, bueno, perdón por ser tan autorreferente, pero en la huerta que aquí estoy haciendo. No, también iba a responder cómo ella preparaba su huerta. Una preparación básica para sembrar. Aquí viene de nuevo a ver si nos puede responder cómo lo hace ella. Y ahora sí. Nada, que lo que estaba diciendo era que uno puede ocupar el suelo que está en su casa, que encuentra en su patio. Igual las cosas van a salir, por ejemplo, si uno hace unos almácigos, que son cuando uno siembra fuera del suelo y después cuando la planta ya está un poco grande la trasplanta directamente al pedazo de suelo donde va a estar la huerta definitiva. Entonces yo hice unos almácigos y lo hice con el suelo que estaba aquí y salieron las plantas y de ahí las trasplanté directo al suelo. Pero bueno, idealmente si uno tiene compost, es ideal hacer una mezcla con compost para que haya materia orgánica que aporte nutrientes y, bueno, porosidad y mejore la estructura del suelo. Y también, como dije antes, generalmente cuando uno recién siembra es bueno hacerlo en arena porque es como bien suelta, entonces puede salir mejor la planta. Pero cuando uno ya trasplanta directo donde va a crecer la planta finalmente, ahí igual no tiene que ser pura arena, por lo que decía antes también, porque la arena, el agua pasa muy rápido, entonces nunca va a retener humedad y la planta se le va a acabar el agua muy rápido, porque se va a ir. Pero siempre se recomienda echar materia orgánica, compost, es lo básico. Las perlitas. La perlita es un polímero, es un plástico que se ocupa para darle más porosidad al suelo. Hace que al echarle estos circulitos que son perlitas, por eso se llama, hace que haya más espacios adentro del suelo que formen poros, entonces hay más aireación.
en ese sentido, porque se forman poros grandes, y en los poros grandes había aire, por si mal no recuerdan, porque en los poros chicos hay agua, en los poros grandes hay aire. Entonces la perlita ayuda a que haya más aireación en el suelo. Y claro, igual generalmente cuando uno planta cosas o hace almácigos, le echan perlita para que haya más aire en el suelo. Pero igual la perlita es un polímero, es un plástico, entonces igual no sé si... Yo creo que es mejor echar compost. A ver, alguien dice, hola, a esta hora en mi casa baja brígido la señal de internet. Estoy conectada, pero se me pega cada 10 segundos. Te entiendo, a mí me pasa lo mismo. La presentación la logré escuchar fluidamente. Esperaré mucho el video en Facebook para poder ver en otro horario las respuestas de Rebeca a las preguntas que habían hecho en el chat. Saludos y gracias por la presentación. Por nada. El exceso de agua puede matar una planta como un tomillo. El exceso de agua puede matar cualquier planta. Claro que si es una planta de esas que son de las que crecen en los ríos, no, porque esas están acostumbradas, pero las plantas que uno generalmente tiene en su huerta sí o sí pueden morir por un exceso de agua, y principalmente es porque no queda oxígeno. Cuando hay exceso de agua, el agua empieza a llenar todos los poros que hay en el suelo, incluidos los macroporos, que son donde está el aire. Entonces la planta al final se muere porque le falta oxígeno en las raíces. Y si no tiene oxígeno en las raíces se pudren en agua. Y no, bueno, las raíces son todo, pues ahí absorben los nutrientes y todo. Pues entonces, por eso es importante no sobreregar. A ver, antes de esa decía... Igual habíamos comentado que no recomendábamos las perlitas porque no son naturales. Sí. ¿Qué reemplaza la perlita? Es que como la perlita uno la ocupa para dar más aireación, al final la materia orgánica también aporta más aireación en el suelo. Pues entonces yo creo que es mejor echar compost que echar perlitas. Beatrix dice, gracias por la respuesta. Sí había visto lo del 5 o 10% de materia orgánica en el gráfico, pero ¿qué hacemos con la parte de minerales? ¿Habría que comprar tierra de hojas o sustrato o alguna tierra especial? Yo he estado mezclando sustrato y compost y tierrita más viejita que tenía más arena para hacer mi huerta, la cual no tengo directa a la tierra, sino que en contenedores reciclados. Pregunto porque muchos de nosotros no tenemos patio, gracias. Y disculpa si ya lo respondiste, pero no me quedo. No te preocupes, creo que no lo había respondido. La parte mineral, mira, uno nunca va a poder cambiar, eso es algo que nos enseñan, por lo menos a la gente que estudia cosas con recursos naturales o agronomía, como lo primero que nos enseñan, que uno nunca va a poder cambiar la textura del suelo. La textura es la proporción de arena, limo y arcilla que hay en el suelo, porque es algo que siempre va a ser así. Lo que sí puedes hacer es mejorar el suelo a través de la adición de lo que es la materia orgánica. Si al final casi todos los problemas se reducen a agregar compost o humus, porque la materia orgánica es como milagrosa. Y entrega, por ejemplo, a partir de los minerales se entregan nutrientes, pero también a partir del compost y la materia orgánica. Entonces, si necesitas entregar más nutrientes, también el compost lo entrega. Así que siempre lo mejor va a ser agregar materia orgánica, y porque uno no va a poder agregar minerales. Como que no vas a poder agregar más arcilla o esas cosas. Quizás en un macetero igual sí puedes comprar arena y echarle arena, y ahí sí tener una mezcla artificial. Igual te entiendo, porque yo igual antes de vivir acá vivía en un departamento y todas mis plantas las tenía en macetero, así que ahí también al final el sustrato, que se llama sustrato a la tierra que uno prepara para poner sus plantas, era más que nada artificial en el que tenía las plantas, de perlita y otras cosas, pero en verdad siempre es más recomendable
la materia orgánica lo es todo. Ténganlo siempre presente. Materia orgánica es el camino. A ver, ¿cuánto tiempo tardará en recuperarse un suelo erosionado si le agrego los residuos orgánicos domiciliarios? La verdad es que depende del grado de erosión que tiene el suelo. Porque, por ejemplo, si es un grado en que está como lo que salió en la isla de Pascua, de un suelo así ya roca madre, ahí ya es una erosión muy severa que se va a demorar cientos de miles de años en formarse de nuevo suelo, como vimos también en la presentación. Pero ya si es un suelo, yo creo que igual va a tomar bastante tiempo si es un suelo aunque esté levemente erosionado. Pero yo creo que tal vez más que erosionado, tu pregunta va más dirigida a un suelo que quizás está más compactado que erosionado. Y si es un suelo compactado, porque acuérdate que erosión es perder suelo. Es que se pierde así como si agarraran una pala, sacaran suelo y se lo llevaran a otra parte. Eso es erosión. Pero si está compactado, la materia orgánica, si tú ahí lo descompactas un poco con la pala, el chuzo, le agregas materia orgánica, ahí, no sé, en poco tiempo, quizás en unos años, un par de años, se recupera la estructura del suelo. Y los residuos orgánicos domiciliarios es importante no echarlos frescos, hay que compactarlos primero, o sea, compostarlos, perdón. Hay que compostarlos antes de echarlos, porque si uno los echa frescos, al final puede ser peor porque se van a empezar a descomponer en el mismo suelo donde los echaste y en ese mismo suelo están tus plantas y tus plantas se van a empezar a descomponer junto con los residuos orgánicos. Entonces hay que pasar los residuos orgánicos por el proceso de compostaje antes de incorporarlos al suelo. ¿Cada cuánto se riega el huerto en invierno y en verano? Bueno, claramente en invierno, que hay menores temperaturas, el agua se evapora más lento que en verano, porque en verano hace mucho calor y el agua se evapora con el calor. Entonces en verano hay que regar más seguido y en invierno hay que regar menos seguido, más a lo lejos. Pero no te puedo dar un número exacto porque todo siempre depende de si tu huerto o tus plantas están a la sombra o están a pleno sol. Si están a pleno sol se les va a secar antes la tierra, entonces hay que regar más seguido. Y también depende de qué planta tienes, porque hay plantas que no necesitan tanta agua como otras. Una lechuga que es casi el mayor porcentaje de su composición es agua, necesita regarse más seguido, pero no sé, otra planta, un cactus o algo así, son plantas que no necesitan tanta agua, entonces hay que regarlas más lento, o sea, más a lo lejos, pero... Las hojas del palto son buenas para el compost. Sí, cualquier hoja La única hoja que no recomiendo mucho echar es o sea que en verdad no la recomiendo echar, es la del pino. Porque el pino acidifica, cualquier cosa donde esté lo acidifica. Entonces el suelo se vuelve ácido y la mayoría de las plantas no les gusta que el suelo sea tan ácido. Ahí podría servir tal vez para las rosas o no sé, algunas flores más ornamentales. Prefieren suelos ácidos, pero generalmente no, así que mejor las del pino no echarlas al compost. Pero cualquier hoja sí. De hecho, ahora que estamos en otoño y se están cayendo todas las hojas de los árboles caducos, aprovechenla para el compost. ¿Arena sirve para guiar entonces, para reemplazar? Sí, la arena sí sirve. Sí, porque la arena son partículas más grandes que ayudan a que haya más aireación, sí. Pero igual siempre recomiendo en primer lugar el compost o el humus. La cáscara de huevo podría reemplazar a la perlita, aparte de... Sí, la cáscara de huevo también.
Pero igual ahí me entra un poco la duda, porque quizás al momento en que se empieza a descomponer en la misma tierra, quizás podría producir que se descomponga las raíces también de tus plantas. Entonces, en ese sentido no sé qué tan bueno sea. Yo he visto que ocupan cáscara de huevo en la superficie nomás del suelo, como para prevenir que lleguen caracoles y ese tipo de animales que pueden interferir en el crecimiento de tus plantas. Pero no sé, si incorporarlas al suelo. Porque yo echo huevo, pero lo echo al compost, para que ahí se degrade y cuando ya esté toda la materia orgánica degradada, uno recién ahí la puede echar a la tierra. Bueno, sí, vamos cerrando las preguntas, yo creo. No, creo que esas son las últimas que tenían. Hoy no sé si logren escucharme o Rebeca. Te quería agradecer mucho la presentación que hiciste. Yo creo que a todos nos surgieron muchas preguntas que también vamos a ir resolviendo a medida que vayamos trabajando en nuestras propias huertas. Y la idea es poder conformar una comunidad entre todas, todos, y si es que Rebeca quieres unirte a la comunidad para que vayamos compartiendo las preguntas, de lo que nos vamos dando cuenta, la experiencia, y ahí poder ir trabajando nuestro suelo para nuestras plantitas. Pero por ahora te doy muchas las gracias. Tuvimos hartos problemas de conexión. Bueno, en estos tiempos que todo el mundo está conectado, se entiende igual. Pero te caías tú o me caía yo. Parece que en una nos caímos las dos, pero logramos llegar hasta el final de la presentación. Así que te agradezco mucho a ti y a todas las personas que participaron con sus preguntas. Eso permite dialogar finalmente y no hacer que no nos sintamos hablándole a una pantalla solo. Así que eso, yo te voy a pedir si es posible que nos mandes la presentación en PDF para compartirlo con todas las personas. Y tengo anotadito también ese libro que dijiste que tenías para compartir, a ver que vayamos haciendo nuestra biblioteca huertera. También tengo esa guía que les pasamos en el taller del biohuerto de los indicadores, que ahí está detallado el paso a paso para ver la calidad del suelo, así que esa también te la puedo compartir. Por nada, me despido por ahora también, mi guaguita está llorando y yo creo que ya es hora de que todas podamos continuar con nuestra tarde. Pero muchas gracias nuevamente y nos vemos el próximo lunes. Le vamos a estar escribiendo sobre el próximo taller. Un abrazo a todas, a todos, sí, a todos. Un placer compartir el conocimiento con la gente. Así que no hay problema cuando quieran. Gracias a todas. Ya, bueno, yo me voy a ir saliendo, así que muchas gracias por la invitación y cuando necesiten algo más que yo les pueda compartir, feliz de compartírselos. Así que nos vemos y buenas noches.